nosotros venimos marcando la corresponsabilidad entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Cambiemos en la crisis económica que tuvo la Argentina en 2018 y en 2019, en donde además de haber corridas cambiarias que básicamente empobrecieron a todo el pueblo argentino, no se lograron las metas básicas de crecimiento económico y de volver a los mercados, que ese era el objetivo por el cual trajeron al fondo, para que Argentina se recuperara, para que volviera a los mercados de crédito y pudiera en ese caso tener crédito para poder incluso después cancelar el fondo. Nada se cumplió. El Fondo Monetario Internacional le dio a Mauricio Macri, le firmó 57.000 millones de dólares, porque luego se desembolsaron 44.000 millones de dólares, y pocos se acuerdan, pero eso ocurrió en junio del 18. 3 meses más tarde, en septiembre, modificó el calendario de desembolsos y se le dio un adelanto de esos desembolsos durante la gestión de Mauricio Macri. Llegó a existir un calendario, existió, que establecía que el 90% de los desembolsos de los 57.000 millones de dólares se desembolsaban antes de las elecciones primarias de 2019. Es decir, el 90% se cobraba durante una gestión, durante un gobierno, y lo que le quedaba al gobierno que seguía era pagar, devolver. Eso fue lo que se firmó en el 18. Y además, la insostenibilidad de los pagos o de los vencimientos que se establecían. Ya lo estamos sabiendo, 19.000 millones en 2022, pero además se van acumulando cifras de 5 dígitos en la medida en que pasan los años, 2023, 2024, en un contexto en el cual los datos de superávit comercial argentinos no resisten la posibilidad de repagar eso. Y además tenemos que agregar los vencimientos de los privados, los BlackRock, que incluso ahora reestructurados en un solapamiento a 10 años con el fondo, también significan que Argentina seguramente se tenga que volver a sentar a negociar. Por eso el ministro Martín Guzmán le viene exigiendo al FMI, y se logró esto parcialmente, que exista una posibilidad, una tercera posición, un producto adicional, en donde se pueda Argentina suscribir un acuerdo de más plazo si ese acuerdo aparece como posibilidad, porque sabemos que a 10 años nos limitan. ¿Qué pasa con la inflación en el mundo, Julia? Porque hoy tenemos para nuestra columna algo muy llamativo. 6,5 noviembre en Estados Unidos, la mayor de 40 años. Y están tomando medidas de control de precios, están litigando. Tenemos algo muy fuerte que dijo la vocera o el vocero del Departamento de Estado sobre la barbaridad que significa la inflación, la pelea por la carne. Es pero tan parecido a la Argentina. Pero Brasil hacía 30 años que no tenía esa inflación. Alemania 30 años que no tenía esa inflación. Y así sucesivamente por todo el mundo. ¿Qué le pasó al mundo? ¿Fue la pandemia? Sí, en primer lugar la pandemia lo que hizo fue desorganizar las cadenas de valor. Faltan insumos, faltan piezas en los procesos productivos, en todos los procesos productivos. Hay los famosos cuellos de botella que hacen que la oferta se achique, por ende, en muchísimos casos la demanda crece. Además, particularmente, eso pasa en todo, también en la industria, particularmente los precios de los alimentos, los commodities están subiendo en todo el mundo. Y en algún momento yo te pasé placas con titulares de cómo en el mundo se controlan los precios. Desde China, pasando por Francia, pasando por países como Ecuador, como Brasil, el propio Estados Unidos, Trump y Biden. Trump denunció durante la pandemia los que se abusaban, ganancia de pescadores, los que se abusaban del desorden de precios que produjo la pandemia para aumentar. Digo, esto que está pasando en Estados Unidos, que lo vimos con la vocera de la Casa Blanca, efectivamente ocurre desde la época de Trump con la pandemia y viene ocurriendo ahora también con Biden. Por eso, lo que ocurre es que cuando hay una inflación inercial, es decir, sube el ritmo inflacionario, Estados Unidos era un país que no tenía inflación como un problema. Gran parte del mundo no tenía la inflación como un problema. Para nosotros es un dato conocido. Ya sabemos que la inflación lo tenemos incorporado, internalizado. Por ende, para nosotros el desorden de precios relativo, que de repente te suba más la ropa que la comida, o que la comida suba un mes más que la salud, y que eso genere desarticulación de las expectativas, que muchos actores no sepan cuánto tienen que aumentar, para nosotros es algo normal, y de hecho por eso tenemos mayor intervención en precios, con control, con regulación, ahora con congelamiento, porque sabemos lo que puede pasar. Aparecen como novedades en Estados Unidos, en distintos países donde hay juntas para regular precios. En China están regulando los precios de los commodities juntas. Aparecen los controles de precios como una novedad en esos países, porque ante una inercia inflacionaria que te plantea otro escenario, vos tenés que intervenir.
tenés que regular. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. De hecho, denuncia a los que se aprovechan, porque efectivamente eso está pasando. Cuando tenés un margen de inflación más alto, es más fácil que haya quienes se aprovechan, se abusan, utilizan su posición dominante, que existe en todos lados. Cuando la inflación es más baja, el uso de la posición dominante es un poco más difícil, porque resaltás más fácil respecto del resto. Eso me parece importante decirlo porque ahora nos pone a los argentinos en un lugar en donde decimos, che, pero entonces al final no éramos tan locos, tan irracionales, no estaba tan mal. Por cierto, 2,5%, el último dato de inflación. No es linealmente el éxito de los controles de precios, porque sería exagerado plantearlo así. Sí podemos decir que el 3,5 estaba claramente exagerado, sí, era un dato que no correspondía, ni el 3,5 de septiembre, ni el 3,5 de octubre. Y lo que ahora tenemos es una inflación que se va acomodando a las condiciones macroeconómicas que estamos teniendo. El tipo de cambio sigue al 1%, las tarifas siguen 11% interanual, la base monetaria 35% interanual. No hay razones. ¿Qué opinión tenés del control de precios? ¿Va bien? Yo creo que, por cómo viene, se está logrando que se cumplan los 1.400 productos, que es el congelamiento hasta enero. Eso no es la totalidad de los bienes, lo sabe Roberto Feletti, lo sabemos todos. Me parece que es importante que el Estado tenga un rol. Sí creo que 2,1 subieron los alimentos, es decir, menos que el promedio, en un contexto en el cual la carne subió 10%. 2,1 contra 3,4 del mes anterior los alimentos. Exacto, y además 2,1 sobre un 2,5, que significa que los alimentos están abajo del promedio. Y la carne subió 10, y la carne explica el 40% de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los alimentos no está subiendo tanto. Es un dato interesante, ojalá se pueda continuar. Viene un mes de diciembre que sabemos que por su estacionalidad nos va a generar algún dolor de cabeza adicional. Doctora, como siempre, un placer. El mío.